Ok, tenemos un quórum de 24 estudiantes, 25. Somos en total como 60. A ver, somos... Sí, hay 66 estudiantes en el curso y tenemos 25 estudiantes en clase. Eso es como un 40%, 40% de la asistencia. Sí, un poquito más del 40%. Igual bajo, pero me imagino que están todos con muchas cosas y con muchas clases y teniendo que ver muchos videos y haciendo muchas cosas. Así que eh, les agradezco por la paciencia y les cuento que YouTube todavía no me funciona. Ya muchos me han preguntado por las clases están, ¿ya? El problema es que no logro pasar de la verificación de mi cuenta de YouTube. Me manda un código, pongo el código, dice que no le gusta el código, entonces he perdido mucho tiempo en eso y no lo he logrado resolver, ¿ya? Necesito como una hora de concentración en YouTube para resolverlo, pero yo creo que hoy día voy a poder tener esa hora de tranquilidad, ¿ya? Así que espero subirles todas las clases, incluyendo la de hoy, ojalá a más tardar mañana, ¿ya? Hay como dos clases, con esta sería la tercera clase que está pendiente de subir, ¿ok? Entonces, hoy día nos toca hablar de la radiación solar, ¿ya? Estuvimos hablando sobre cuerpo negro y estuvimos hablando sobre las leyes, las típicas leyes de radiación que son las que se ocupan en meteorología, que son la ley de Stefan Boltzmann, la ley de Beer-Lambert, perdón, la ley de Stefan Boltzmann, la ley de Wien y la ley de Planck, ¿ya? A todo esto les quiero hacer una advertencia, que en este momento estoy yo a cargo de mi hijo de 2 años y medio, ¿ya? Cosas que pasan, pero lo tengo viendo tele abajo, ¿ya? Pero en caso que suba o que yo o que grite, tengo que yo salir a verlo, ¿ya? Así que puede haber una interrupción. Traté de que jugara acá con nosotros y que viera la clase, pero no quiso. Ya. Entonces, ahora vamos a ver un poco, vamos a profundizar un poco respecto de la radiación solar. Y lo primero que les quería contar era sobre por qué uno estudia la radiación solar, ¿ya? ¿Por qué podría ser importante la radiación solar? ¿Alguien quiere decir algo? Nadie quiere decir nada. ¿Alguien quiere decir algo por el chat? Porque interactúa con la atmósfera, regula la temperatura del planeta. Entre paréntesis, el sábado vimos con mi esposa una obra de teatro por Zoom. ¿Ya? A alguien se le ocurrió, a Rafael Gumucio, que es un académico, un director, es dramaturgo, se le ocurrió hacer una obra por Zoom. Entonces, la obra era sobre un profesor que hacía su clase y llegaba a un solo alumno, ¿ya? Y después se metía como la vicedecana. Era una obra hecha en Zoom también y por Zoom. Era bien chistoso. Había muchas cosas que se parecían a la interacción por Zoom con los estudiantes. Em, si estuviéramos en una clase real, yo miraría a alguien y le preguntaría y le diría que me dijera eh, qué, por qué es importante estudiar la radiación. Pero acá es más difícil esa como, como la autoridad que da la presencia. Es difícil escaparse de la mirada, o sea, es más fácil escaparse de la mirada del profesor en este caso. Y en la obra de teatro era muy patente porque había un solo alumno y el profesor le preguntaba algo y el alumno le decía, ¿y por qué me pregunta a mí? Y entonces el profesor le decía, pero si tú eres el único que vino. Pero es que yo no vine por mí, yo estoy en representación de mis compañeros. Era como todo súper absurdo. Ya, bueno, volviendo a la radiación. Eh, ya, Gonzalo dice que porque aporta energía para que ocupan los procesos en la atmósfera.
Catalina dice porque interactúa con la atmósfera. Es verdad, interactúa con la atmósfera de muchas maneras. Felipe dice, regula la temperatura del planeta. ¿Ya? Lo cierto es que todas esas son verdad. ¿Ya? Entonces, tratemos de entender un poco cómo funciona el balance de radiación así en la atmósfera. ¿Ya? Por ahora lo vamos a entender de esta forma simple, ya luego lo vamos a complejizar un poco. ¿Ya? Entonces, la manera simple es que entra una cantidad de radiación que son 340 watts por metro cuadrado, y de esa cantidad rápidamente se reflejan 100 watts por metro cuadrado de vuelta al espacio, que es como un tercio más o menos de la radiación se devuelve rápidamente al espacio, reflejada por las nubes y por la atmósfera, ¿ya? Perdón, y también por la superficie. O sea, todo eso, todo eso... Ray, aquí tienes manzana verde. Todo eso eh, pasa con la radiación solar. Por otro lado, está la radiación infrarroja, ¿ya? Que tiene una componente superficial y también una componente atmosférica, que por ahora no la vamos a tocar, ¿ya? Por ahora estamos solamente viendo la radiación solar. Entonces, ¿por qué es tan importante la radiación solar? Porque la radiación solar controla la mayor parte de los procesos de la atmósfera. Todo el movimiento de la atmósfera tiene que ver con la radiación solar, pero también la evaporación, el ciclo hidrológico, incluso la cantidad de lluvia que cae en el planeta depende de la cantidad de radiación total que llega a la superficie. Entonces, si uno hace pero pequeños cambios, de hecho, uno puede hacer cambios en la radiación solar que llega a la superficie, por ejemplo, cambios que sean del tipo eh, un volcán, una erupción volcánica en los trópicos que sea capaz de poner partículas en la estratosfera y disminuir la cantidad de radiación que llega a la superficie. Ese proceso hace disminuir la precipitación que cae en total en el planeta. Solo ese proceso hace disminuir la precipitación en el planeta. Ya vimos el espectro electromagnético, ¿cierto? Identificamos la radiación solar como la radiación que venía desde la parte ultravioleta a la infrarroja en el espectro. Y bueno, esta es otra razón de por qué uno quiere estudiar la radiación solar, ¿ya? Este es un gráfico bien antiguo. Piensa que la ingeniería matemática de Bucher sale como menos de 10 por año y pueden sale con pega segura, lo vienen a buscar desde antes y se tapiza. Tenemos interferencia. El pato no ya estuvo, pero se salió. Déjenme, voy a Tengo un mutear. amigo que actualmente sigue en la carrera. Y ahí mutea a toda la gente. Este es otro argumento de por qué uno necesita estudiar la radiación solar y tiene que ver con la generación de energías renovables, ¿ya? No es un argumento científico necesariamente, es un argumento tecnológico, pero si uno ve el crecimiento de la demanda de energía, en general el crecimiento de la demanda de energía se espera que se consiga más bien con energías renovables que con energías contaminantes como las centrales termoeléctricas, ¿ya? Esto tiene una vuelta muy, muy larga. No es solamente no es solamente la energía que se genera en fotovoltaica, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con las metas de emisión de reducción de gases de efecto invernadero. Espérenme porque algo pasa. ¿Qué es lo que sucede, mamá? Estoy haciendo una clase, no puedes estar así. Ya, ¿y qué necesitas? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Me acompañas en la clase? ¿Me acompañas en la clase? ¿Me acompañas? Ya, Amy, yo estoy haciendo una clase. Bueno, si usted se quiere quedar a clase, queda acá. Si no, sube conmigo, ¿ok?
Entonces, ¿viene conmigo o se queda acá? ¿Viene conmigo? Yo quiero pararme. Pero párate, ¿Dónde sí, papá? quédate ahí. ¿Dónde sí pararme? Lo siento, chicos. Vamos a ver cómo nos va con esto. Ok. Entonces, bueno, hay una serie de desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la radiación solar. Y lo que se espera es que la eficiencia en general de estos sistemas, por ejemplo, de los fotovoltaicos o de las tecnologías cristalinas, etcétera, va en aumento. Ese aumento produce que sea más barato incluso producir energía por la radiación solar que lo que es producir energía de otras maneras, ¿ya? Y está siendo verdad eso en el planeta, que se está pudiendo reemplazar ya no solamente por de buena voluntad o porque uno quiere ser ecologista, sino que porque es más económicamente viable hacer energía renovable que hacerlo con energía de otro tipo. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es una figura que vimos en la clase pasada, ¿ya? Y es básicamente, aquí hay tres curvas, ¿ya? Y me gustaría que discutiéramos esas tres curvas. Ya sabemos que una es la curva de Planck para una emisión de una cierta temperatura, ¿cierto? ¿Qué curva es esa? ¿Cuál de las tres creen ustedes? ¿La curva negra, la amarilla o la media azul? ¿Cuál creen ustedes que es la curva de Planck? ¿La negra? Es la negra, ¿sí? Entonces, esa es la temperatura que tendría un cuerpo negro a 5700 grados Kelvin, y es más o menos parecida a las otras dos, ¿ya? La azul, ¿cuál creen ustedes a qué corresponde, creen ustedes? ¿Al sol? La azul es, exactamente, es lo que llega del Sol, como si estuviera medido por un satélite. Ya si uno tuviera un satélite así como fuera del espacio, en el espacio, y uno pudiera ponerle como un espectrómetro, es decir, un aparato que midiera la radiación que llega en cada longitud de onda, entonces uno mediría esa curva azul. Y finalmente la curva amarilla es la radiación que llega a la superficie del planeta. Ahora, ¿por qué pareciera como que le faltan pedazos a esa radiación? ¿O dónde creen ustedes que les falta pedazos a esa radiación que llega del planeta? Más bien, explíquenme por qué son distintas la curva azul de la curva amarilla. Porque existen líneas de absorción atmosférica. Existen líneas de absorción atmosférica, por ejemplo, para distintos compuestos. Aquí hay algunos anotados, así que ahí uno se podía imaginar. Por ejemplo, está el ozono. Hemos discutido el ozono y su efecto en la absorción de la radiación ultravioleta. También está el oxígeno, está el agua, que también absorbe. Fíjense que esta parte de acá es el visible, esto que tenemos acá. Pero la radiación solar también tiene una buena componente, la cola está larga, ¿cierto? Recuerden que la energía total que llega del Sol es la integral de esta curva, así que la integral no es despreciable, la parte de la integral que está en la parte infrarroja, y en la parte infrarroja hay mucha absorción de vapor de agua, ¿sí? Ustedes ven ahí que hay varias líneas de vapor de agua, más o menos delgadas, más o menos eh, importantes, ¿sí? Pero, ¿qué otro pedazo grande le falta aparte que no es una línea? Profe, tengo una duda. Sí, ¿Ese gráfico es de absorción de radiación? no, ¿O lo que se refleja o algo así? no, es como el azul es lo que uno miraría fuera de la atmósfera. Si uno estuviera midiendo con un aparato y apuntando al Sol, ¿cuánta radiación llega del Sol en las distintas longitudes de onda? La curva negra es una curva teórica, que es la curva de Planck nomás, para este cuerpo negro, y la curva amarilla es lo mismo que la curva azul, pero ahora
metido adentro de la atmósfera uno, Gracias. mirando el Sol. Entonces, aparte de las líneas de absorción que identificó el compañero, ¿qué otra cosa más falta ahí entre la radiación que hay en el espacio con la radiación amarilla que llega a la Tierra? Los rayos ultravioleta. Ya, la ultravioleta sí, también. Esa falta. ¿Qué otra? Igual hay un pedazo grande ahí que falta. Como la parte del espectro visible. Exactamente. En la parte visible, como que hay un buen pedazo que falta de radiación desde que uno llega al tope hasta que llega a... Esto es, por supuesto, para cielos despejados, ¿cierto? No estamos considerando ni las nubes ni ninguna otra absorción que está pasando entre medio de la curva azul a la curva amarilla. Pero igual nomás se produce una diferencia grande en el visible entre la curva azul y la curva amarilla. ¿A qué se debe esa diferencia? Mi caja eso. Mi caja eso. Mientras ustedes me cuentan, yo le doy manzana al Raimi. Eso. La reflexión. Es mi libro eso. No es reflexión, no. Profe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué explica la diferencia entre la curva azul, digo yo que es, po? Pero yo ya Sí, les, sí. les conté que es morada, o sea que soy daltónico, no sé si es azul o morada, y la curva amarilla. En la parte visible hay como un pedazo que falta, que es ese de ahí. ¿A qué se debe esa falta de ahí? No, no es una línea nomás, ¿se dan cuenta que no es una línea? Es como que falta un buen pedazo de radiación. Lo que yo creo es que la línea azul es la radiación que se mide como desde el espacio y la línea amarilla, o sea, la curva amarilla es como la que mira en la atmósfera. Entonces lo más probable es que ese pedazo es lo que va perdiendo en el mismo espacio. Pero en el espacio realmente no, porque la curva azul está medida justo fuera de la atmósfera. Eso es lo que pierde como al entrar a la Tierra la luz. Claro, lo pierde en la atmósfera, ese pedazo lo pierde en la atmósfera. Lo que estoy tratando de que se imaginen es cuál podría ser ese proceso de pérdida dentro de la atmósfera, que no es una absorción de línea, ni es un elemento en particular que está absorbiendo. Bueno, igual como que me han contestado bien un poco, diría yo. Me contestaron reflexión. Alguien me dijo que era la reflexión, ¿cierto? Sí. Que yo lo digo porque la energía se refleja en la atmósfera. Como viene en forma de onda, se refleja. Ya, esto es en parte reflexión, pero no es enteramente reflexión. Que hay una luz Profe, ¿Sí? eso no tiene que ver como con... ¿No tiene que ver como con una radiación difusa o algo así? Sí, tiene que ver con radiación difusa. A ver, ¿qué se te ocurría, Álvaro? Yo voy a decir lo mismo que dijo Álvaro. Ya, Gabriel iba a decir lo mismo. Ya, ok, vamos a hablar sobre eso un poco. Lo que quiero que noten sí al tiro de esta figura es que la diferencia es mayor a longitudes de onda más cortas que a longitudes de onda más largas. Como que a longitudes de onda más largas, cualquiera sea el proceso que le está quitando energía, es dependiente de la longitud de onda y es más efectivo a longitudes de onda corta que a longitudes de onda larga. ¿Se ve eso en la figura? ¿Lo ven todos o no? Sí. Ya, si les pregunto, ¿lo ven todos? Ustedes no pueden preguntar porque, o sea, no pueden contestar porque no saben si todos lo ven. Entonces les voy a preguntar bien. ¿Cada uno de ustedes lo ve? Suban una manito sí y me dicen que sí lo ven o no. Profe, yo no entendí qué quería decir. Ya, Gabriel, de nuevo, mira. Esta es, ¿cierto? Esta es la longitud de onda, ¿sí? Y estamos mirando la diferencia entre la curva azul y la curva amarilla. Nicole, adivina qué le pasó a mi celular. Entonces, la curva amarilla
tiene una cierta diferencia con el azul, pero esa diferencia es dependiente de la longitud de onda. Es muy grande acá, y cada vez se va poniendo más pequeña a medida que uno va hacia longitudes de onda mayores. Entonces la pregunta es, ¿todos lo ven eso? ¿Lo ven? Sí. Y Sí. ya. Sí. Ok, entonces voy a avanzar con eso porque ya lo ven. Bueno, la radiación, en particular, en promedio, en 24 horas, cae de manera distinta sobre las distintas longitudes, ¿ya? Latitudes. Y este es un mapa de la distribución de la radiación en el tope de la atmósfera como promedio de 24 horas, en el tope de la atmósfera, es decir, antes de entrar a la atmósfera, en watt por metro cuadrado y como función de la latitud. ¿Ya? Entonces, quiero que vean algunas cosas, yo les voy a decir y ustedes me van a contestar y vamos avanzando así. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué serán estas partes sin datos acá? Esa de ahí y esa de acá y de acá. ¿Qué pasa en esas zonas de ahí? No recibe radiación. No recibe radiación. ¿Por qué, Gabriel? Porque no le llega el sol como en esos momentos del año y por el lugar donde está en la Tierra. Ese es los Exacto. polos. Exacto, no llega radiación ahí, ¿ya? Y en el polo en particular son 6 meses completos de que no llega radiación, ¿cierto? Y este es como el círculo polar ártico, antártico llega hasta ahí. Aquí hay una pequeña noche, ¿cierto? Polar, pero mientras uno se va moviendo en latitudes más bajas perdón, más altas que 67 grados sur, se va metiendo uno cada vez más en esta noche polar. ¿Ya? Y lo mismo en el Polo Norte, por supuesto. Fíjense cómo es la radiación en los trópicos. ¿Cambia mucho en el año o cambia poco en el año en el Ecuador? Poco. Se Cambia poco. mantiene cerca de los 400. Exacto. Se mantiene como cerca de los 400 watts por metro cuadrado en promedio durante todo el año. Y por otro lado, en los polos, fíjense que en los polos el máximo de radiación ocurre durante el solsticio de verano, en este caso solsticio de verano del hemisferio norte, ¿cierto? Que ocurre acá. Hay un máximo como de 500 y algo watts por metro cuadrado. Y lo mismo en el solsticio de verano del hemisferio sur, el máximo de radiación cae sobre los polos. Ahora, esto igual es medio contraintuitivo porque uno dice, pero ¿cómo se supone que en los polos no llega radiación solar o llega menos radiación solar de la que llega a otras partes del planeta? ¿Sí? ¿Cómo es que entonces el máximo ocurre en los polos? Ya, los voy a dejar pensando en eso 1 minuto, 2 minutos, ¿ya? Y a la vuelta me tienen que contestar lo más inteligente que se les haya ocurrido. ¿Ok? Piensen en Ok. por qué la radiación tiene ese máximo en los polos si se supone que la radiación en los polos no es mínima y no llega, y por eso que son tan fríos. ¿Ya? Vuelvo en 2 minutos.
Ya. Los escucho. ¿Quién tiene una buena respuesta para la pregunta? O incluso puede ser mala también. También es aceptable. María José dice, debido a la inclinación de la Tierra. Ya, sí, pero la pregunta, María José, es si no te produce un problema que el máximo ocurra en los polos, siendo que los polos supuestamente son fríos. ¿Por qué el máximo de radiación en verano, incluso el máximo de radiación en cualquier momento no ocurre en los trópicos, sino que ocurre en el polo? Profesora, quizás porque igual al estar como cubierto de nieve, estos no absorben tanto el calor. Sí, pero recuerden que en realidad este gráfico es la radiación en el tope de la atmósfera de nuevo. No es abajo, no es cuando está llegando abajo, sino que es en el tope de la atmósfera. Profe, porque no se pone el sol, entonces, eh, no sé, eso. Esa es una buena parte de la explicación, Gonzalo, que en verano no se pone el sol, entonces este es en promedio en 24 horas, así que está midiendo de alguna forma el máximo de radiación posible en un promedio de 24 horas, ¿sí? Y estamos mirando al tope de la atmósfera, entonces estamos en el tope de la atmósfera con un instrumento mirando al sol, ¿ya? Y el radio de la Tierra tiene un cierto efecto porque, por ejemplo, durante el equinoccio de primavera y de otoño, que sería la imagen del medio, de la Tierra del medio, muestra el equinoccio, ¿cierto? En que los rayos caen directamente sobre el ecuador. En ese caso, el ecuador es es el lugar que está más cerca del Sol en la Tierra. Está más cerca, ¿cierto? Se nota que está más cerca con la inclinación de la Tierra y todo ocurriendo. Es como que la Tierra estuviera inclinada así y el Sol está así. El ecuador está justo al medio. Pero en los solsticios, el lugar más cercano, en este caso, por ejemplo, es el trópico de Capricornio, cuando el solsticio es el de verano del hemisferio sur, y cuando el solsticio es el del verano del hemisferio norte, el lugar más cercano es el trópico de Cáncer, que es el que está acá arriba. ¿Sí? Perdón, que es el que está acá, aquí, en ese punto exactamente. Se ve que ese es el lugar más cercano. Así que, como que por cercanía de la radiación, sería el lugar con más radiación, pero cuando uno toma el promedio de 24 horas, como hay día y noche, en general en todas partes del planeta, menos en el polo, en que no hay noche, entonces gana el polo. Pero cuando uno promedia ahora, durante todo el año, si por mucho que en el verano uno tenga mucha radiación en el tope de la atmósfera, hay 6 meses en que no hay absolutamente nada de radiación, ¿ya? Y eso hace que el balance lo ganen rápidamente los trópicos, y los trópicos siguen siendo el lugar con más radiación del planeta. Ahora, ¿ustedes notan alguna diferencia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur en la figura? El hemisferio norte tiene mucha más tierra y el sur tiene mucho, o sea, tiene más mar, como eso. Ya, sí, sí, no, de acuerdo. Pero yo más bien me refería a esta figura. Si ustedes notaban alguna asimetría en esta figura, en la figura de la radiación, no, o son perfectamente simétricas. Los máximos están más en el hemisferio sur que en el norte. Sí, hay unos máximos, los máximos, más máximos son en el verano del hemisferio sur. Como que en el verano del hemisferio sur hay más radiación que en el verano del hemisferio norte, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que la órbita, obviamente la órbita de la Tierra en torno al Sol no es circular, sino que es más bien elíptica,
Y por supuesto que si es elíptica, hay un momento en el año en que la Tierra está más cerca del Sol, y hay un momento en el año en que la Tierra está lo más alejada posible del Sol, ¿ya? Pero esos momentos en que la Tierra está más cerca y está más lejos, no tienen necesariamente nada que ver con las estaciones del año, ¿sí? La razón de las estaciones del año es la inclinación del planeta. Pura y, y llanamente es la inclinación del planeta. Entonces, la inclinación del planeta como que hace una especie como de convolución con la distancia que tiene la Tierra al Sol, y resulta nomás que el momento en que la Tierra está más cerca del Sol, que no me acuerdo cómo se llama, pero me da la impresión de que ese es el apogeo, ¿cierto? Uno es el apogeo y el otro es el perigeo. Si alguien se lo sabe bien, lo puede decir en el chat. El apogeo está más cerca del verano del hemisferio sur que del verano del hemisferio norte. Entonces se combinan esos dos factores y hacen que en el verano del hemisferio sur haya más radiación que en el verano del hemisferio norte. Y por otro lado, en el invierno del hemisferio norte hay más radiación que en el invierno del hemisferio sur. Así que el invierno del hemisferio sur recibe un poco menos radiación que el invierno del hemisferio norte. Eso igual es curioso porque no mucha gente sabe que existe esa asimetría en el ciclo de radiación terrestre. Ahora, esta es la radiación que llega al tope de la atmósfera, ¿sí? Pero claramente, para efectos de nuestro entendimiento, pasan cosas entre medio, ¿cierto? Pasan un montón de cosas entre medio, entre que la radiación llega al tope de la atmósfera y tiene que llegar a la superficie. Lo vimos al principio en el balance, ¿cierto? Cuando mirábamos el balance, uno tiene nubes, tiene otros compuestos que absorben. Lo vimos acá también. El ozono absorbe, el vapor de agua absorbe, etcétera. El CO2 absorbe. Así que pasan un montón de cosas. Y yo les comenté esto de que aquí en el visible se perdía mucha radiación y que esa pérdida parecía ser función de la longitud de onda, ¿ya? Y bueno, esa pérdida tiene que ver con un proceso, que es este que está acá, que es la interacción de la radiación con la materia, y a eso uno le llama dispersión. La dispersión de radiación. O sea, esta es una de las posibilidades de interacción de la radiación con la materia. La otra posibilidad es la absorción, pero esta es igualmente importante y así como esquemáticamente se refiere a que viene un rayo, ¿cierto? Y ese rayo puede ser desviado por la materia, ¿ya? O puede pasar directamente a través de la materia. Hay ciertos fotones que van a pasar directamente y hay otros que de repente va a haber un fotón que va a chocar y va a reenviar el fotón en otra dirección distinta a la que venía, ¿sí? Y esa es la dispersión. Entonces, la dispersión ocurre en toda la atmósfera. Es un proceso que depende de la longitud de onda. De hecho, es más relevante para longitudes de onda cortas que para longitudes de onda largas, ¿ya? Y por ahora nos conformamos nomás con entender que ese proceso ocurre, ¿ya? Y ese proceso hace que, por ejemplo, que el cielo tenga color, ¿ya? Si no existiera dispersión, nosotros solo veríamos al Sol como un punto en el espacio y veríamos oscuro fuera del Sol. No veríamos nada, no veríamos ningún color ni ninguna claridad. Ya, la explicación del color del cielo la vamos a dejar para la próxima clase, con más detalle. Para la próxima clase, no. Nos queda todavía... no, nos queda una clase más antes de esa, ¿ya? Para la clase subsiguiente, es decir, la del próximo lunes. Bueno, aquí, este es el otro fenómeno importante, ¿cierto? Mediante el cual la radiación interactúa con la materia, y está aquí representado como distintos componentes que producen dispersión, ¿ya? Y entonces yo les comenté que esta era la dispersión, que producen absorción, perdón.
los componentes que producen absorción son principalmente estos que están acá, ¿ya? Está el vapor de agua, está el dióxido de carbono, está el oxígeno y el ozono, está el metano, están los óxidos de nitrógeno, y está esto que se llama la dispersión de Rayleigh, que es esta dispersión de la que yo les estaba hablando. Y fíjense que la dispersión es función de la longitud de onda, ¿ya? Entonces, acá tenemos, en el panel superior, tenemos dibujado de alguna forma los perfiles idealizados de una función de Planck que representa la radiación solar. Esta es una de 5520 Kelvin. La radiación solar que llega a la superficie, ya con la parte ultravioleta absorbida, etcétera, con algunas líneas espectrales que faltan. Esto se parece mucho al gráfico anterior que vimos, ¿ya? Y aquí también hay uno chiquitito que también muestra lo mismo. Y acá pusimos otra curva. Esta curva de acá, o estas varias curvas de acá, son las curvas de Planck ahora a temperaturas mucho más bajas. ¿Se fijan? Son temperaturas del orden de 200 a 300 grados Kelvin. En estas temperaturas, la emisión de radiación ocurre a longitudes de onda mucho más largas que la radiación visible. Esto es lo que se llama la radiación térmica, ¿ya? De la Tierra. Y entonces lo que está acá, dibujado en azul, perdón, en rojo, es la radiación que llega a la superficie de la Tierra, finalmente después de haber pasado a través de la atmósfera. Y lo que está en azul acá es la radiación que logra salir al espacio desde la Tierra después de pasar por la atmósfera. Entonces, si ustedes se fijan, la atmósfera actúa en un cierto modo como un filtro a la radiación, tanto a la radiación solar como a la radiación infrarroja que emite la Tierra, ¿ya? Como en esta clase nos estamos concentrando en la radiación solar, ya vamos a mirar esta parte de acá del gráfico. Fíjense que la radiación solar, acá hay un pedazo grande que le sacaron, ¿cierto? ¿Quién le sacó ese pedazo a la radiación solar? Díganme. ¿La atmósfera, por favor? Ya, pero ¿qué parte de la atmósfera? Exactamente. La capa de ozono. ¿El ozono? El ozono, sí. Entonces, busquemos el ozono abajo. Ups, cambié la diapositiva. Busquemos el ozono abajo. Acá está el ozono, ¿cierto? El oxígeno y el ozono. Y esto, tomen cada una de estas cajitas como si fuera una escala de 0 a 100. ¿Ya? Entonces, cuando está llena, significa que la absorción es completa. Así que, tanto el oxígeno como el ozono absorben completamente la radiación en ese pedazo de acá, ¿ya? Con una pequeña vueltita acá, ¿sí? Hasta como por acá. Pero también el scattering de Rayleigh, que es esta dispersión de Rayleigh, también colabora a filtrar la radiación ultravioleta, ¿sí? Con una función que decae lentamente hasta el visible, ¿ya? Y que, de nuevo, pise el clic. Es mucho más efectiva a longitudes de onda cortas que a longitudes de onda largas. Así que tanto la dispersión de Rayleigh como el ozono y el oxígeno son capaces de sacar radiación desde este pedazo de acá. Después vemos que, por ejemplo, que hay una serie de líneas de vapor de agua acá, ¿cierto? Hay una serie de pedazos de vapor de agua que le va sacando un poquito, cada vez más de hecho, radiación al Sol. Y esta probablemente es la más importante, quizá. Lo que uno debería considerar como importante acá es el área debajo de esta curva, ¿cierto? Mientras más pedazo de área le saque de radiación, más efectivo es en remover radiación. Así que el vapor de agua, el agua en la atmósfera, presente en la atmósfera, hace que desaparezca una cierta cantidad de radiación en el espectro visible, perdón, de radiación solar, que es no despreciable. Fíjense, una cantidad importante de radiación que desaparece por efecto del agua. Habría que sumar, ¿cierto? Esta línea de acá, más esa de acá, más esa de acá, más esa de acá, más otros pedacitos chicos de acá, que producen un cierto efecto. ¿Hay algún otro elemento que produzca absorción de vapor de agua, o sea, perdón, de radiación solar?
¿Ven alguna otra línea importante o algún efecto de radiación solar? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, sí. ¿En qué parte del espectro exactamente? El infrarrojo ahí, bueno. En el infrarrojo, sí, en la parte infrarroja del espectro. Por ejemplo, acá, como a 1, 2, entre 2 y 3, como 2,7 micrómetros más o menos. También acá en 2 micrómetros, también el dióxido de carbono absorbe. Así que esta absorción de acá, por ejemplo, no es solamente debido al vapor de agua, sino que es debido a la combinación entre el vapor de agua y el dióxido de carbono. Son los que le sacan ese pedazo de ahí. ¿Hay alguna otra línea o algún otro elemento que ustedes crean que contribuya a sacar radiación? Ya, yo veo aquí, por ejemplo, un cachito aquí de ozono, o oxígeno y ozono. Este es un ozono y produce ese cachito de ahí que corresponde con ese cachito de acá. ¿Sí? Profe, Sí. cuando dice que absorbe la radiación, ¿la transforma en calor o cómo lo hacen las partículas para absorber eso? La transforman en calor, en temperatura. ¿Ya? Eso es como el fotón absorbe la radiación. Al absorber la radiación, aumenta su momentum, ¿sí? Y ese aumento de momentum se lo entrega a otras moléculas, ¿ya? Que son cercanas, y eso produce que aumente la temperatura en general en esa capa. Ok. Sí. Así que no significa que la radiación se pierda, ¿cierto? Eso es una buena acotación. No es que la radiación se pierda porque no llega a la superficie, sino que queda absorbida en la atmósfera, ¿ya? Y corresponde con esas cantidades que están acá. Esos 78 watts por metro cuadrado que están ahí, ¿se fijan? Que es radiación absorbida por la atmósfera. Es radiación solar directamente absorbida por la atmósfera. Eso cae en ese... Todas esos cachitos que están acá caen en ese 78 watts por metro cuadrado. Ok, entonces bueno, cambiando un poco el foco del tema, pero siguiendo con la radiación solar, en algún momento, hace unos años ya, que surgió la idea de hacer un mapa de radiación solar y la idea fue del Ministerio de Energía. Ya el Ministerio de Energía quería saber cuánta radiación solar había en cada parte de Chile, exactamente. ¿Ya? Entonces, la idea de saber en cada parte de Chile tiene que ver con que uno quiere poner plantas solares básicamente en cada punto y uno quiere, antes de poner la planta solar, uno quisiera saber si la energía de la planta solar es suficiente o no, cuánto voy a producir, etc. Y para eso, como que uno tiene que estimar la cantidad de radiación de partida. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue que hubo un proyecto y en ese proyecto se contrató a una alumna de magíster para que desarrollara un modelo. Y allí ella desarrolló un modelo para mirar la radiación solar en el país completo. ¿Ya? Y en parte como input o como salida de esa tesis, ya surgió una pregunta media científica, pero no tan científica en realidad. La pregunta es, ¿dónde ocurre el máximo de radiación solar en el planeta? Entonces, este es un libro antiguo, que es del año 74, se encuentra por ahí en la Biblioteca de Geofísica, y no lo van a poder sacar ahora, pero eventualmente uno lo podría sacar. Y yo con mis habilidades de MATLAB de esa época, no sé cuándo fue, lo que hice fue que reproduje el mapa en MATLAB, el mapa del libro, que estaba como en unos contornos dibujados, lo pasé a digital, ocupando una herramienta en que uno puede ir como haciéndole clic a los distintos contornos y transforma el mapa en digital, ¿ya?
no quedó exactamente muy bien, pero quedó parecido a la versión de Budiko, que es un climatólogo ruso que se dedicaba a calcular el balance de energía en la superficie y él entrega este valor del balance. Y básicamente el balance de energía, según Budiko, era así para la radiación solar que llega desde el planeta, perdón, a la superficie. Y lo que él decía era que el máximo de radiación solar ocurría en el noreste de África, ¿ya? Debido a la baja nubosidad sobre esta área, ¿ya? Budiko, la verdad es que era súper bueno en matemático y todo, y calculaba bien, pero se nota que no sabía demasiado de geografía del mundo, ¿ya? Sabía mucho de geografía rusa, es ruso, pero ni siquiera se le ocurrió, por ejemplo, que este era el desierto del Sahara. Aquí dice como que el noreste de África. Bueno, quizás es ahí, no es en realidad es solo el desierto del Sahara, es como la península arábica por aquí, está el máximo de radiación según él. Y ahí cuando uno mira Sudamérica, la verdad se ve súper raro. Se ve como muy poca radiación acá, poca radiación a lo largo de la costa de Sudamérica, mucha más radiación al otro lado de Chile. Pero nosotros sabemos que nosotros en particular vivimos en un lugar con mucha radiación y que, por ejemplo, el desierto de Atacama es un lugar también con mucha radiación. Entonces, nos hicimos esta pregunta de dónde realmente y qué determina la ocurrencia del máximo de radiación solar sobre el planeta, ¿ya? Y bueno, este es el mapa de radiación que hizo Alejandra en su tesis de magíster en algún momento. Y no les voy a decir exactamente cómo lo hizo ahora, sino que quiero que miren el mapa nomás, ya se los voy a explicar un poco en más detalle. Pero el mapa muestra claramente dos figuras. Uno es la radiación solar para cielo despejado, es decir, si no hubiera nube, ¿cómo se vería el campo de radiación solar en superficie? ¿Sí? Y por otro lado, en el panel del lado está la radiación solar total, que significa con nubes y con todas las condiciones que uno tiene en realidad en la atmósfera, cómo se ve la radiación solar de verdad. Y hay bastantes diferencias. Entonces, no sé si ustedes notan algunas diferencias sustanciales. ¿Dónde ven diferencias en el mapa? ¿Dónde no ven diferencias? Centro-sur. En el centro-sur, claro, en el sur sobre todo, y en el centro-sur también, los colores se ven bien distintos entre un mapa y otro, ¿cierto? Como que, por ejemplo, se ven estos colores azules acá cuando uno considera las nubes, pero cuando uno considera cielo despejado se ven colores mucho más altos, ¿sí? De hecho, si Sí, sí. uno... Sí, ¿quién? No, que le está diciendo que sí se ve así, po. Considerando las nubes, la mitad del sur de Chile mucho más, con menos radiación. Claro. ¿Dónde más hay diferencias grandes de radiación? En la costa central, En la costa central, claro. En la costa central se ven diferencias grandes. Por ejemplo, aquí también, pero no solo central, fíjense, también en la costa de la cuarta región. Fíjense aquí en la costa de la tercera también se ven diferencias. ¿Sí? Donde no se ven diferencias demasiado grandes. Por ejemplo, acá se ven exactamente los mismos colores sobre el desierto de Atacama que en cielo despejado que en insolación total. Y eso lo que nos indica es que probablemente hay pocas nubes ahí, porque como los dos mapas se parecen mucho, bien, entonces, ¿qué es lo que hizo la Alejandra para calcular esos mapas? Ya es un cálculo bien enredado, ya, y yo solamente esto se los estoy mostrando porque lo encuentro interesante, ya, y más que para que se lo aprendan es solamente que sepan de dónde viene el modelo. Uno toma datos de satélite de la cantidad de radiación que llega desde el Sol afuera de la atmósfera, ¿ya? Y eso lo hace pasar por una serie de otros campos, por ejemplo, campos meteorológicos en donde está la temperatura, la presión, la humedad. La humedad ya vimos por qué es importante, porque también determina la absorción.
Y entonces, con esos datos de temperatura, humedad y presión, más los datos de satélite, se hace pasar eso por un modelo de transferencia radiativa, que calcula la dispersión y la absorción de la radiación por los gases, ¿ya? Y con eso uno obtiene una radiación de cielo despejado, ¿ya? Y después de eso viene una parte que se llama, que es una parte empírica, en donde uno toma imágenes de satélite, en este caso toma imágenes de satélite GOES y MODIS, para calcular la cantidad de nubosidad que hay, y de acuerdo a esa nubosidad uno modifica la radiación de cielo despejado y obtiene una radiación global horizontal. ¿Ya? Esta es una manera de hacer las cosas que se le ocurrió a la Ale, pero hay muchas maneras en la literatura. Entonces, por ejemplo, cuando uno compara la radiación entre lo observado para días despejados, ¿ya? Y lo observado en cielo despejado anda bastante bien, ¿ya? Con el modelo que uno se hace, pero cuando uno incluye la nubosidad, obviamente que la relación ya no es lineal, ¿ya? Es como que eh, cuando hay cielo con nubosidad, hay algunos puntos que caen en esta línea, pero la mayoría cae por debajo, y por ejemplo, y eso tiene que ver con que para días con mucha nubosidad, la radiación es muy distinta de la que sería en cielo despejado, ¿ya? Y eso está reflejado en esta curva, pero esta curva tiene como una forma cuadrática, ¿ya? Y entonces Alejandra lo que hizo fue encontrar estos coeficientes de esta forma cuadrática en su tesis de magíster, y logró ajustar esta curva para las estaciones de Chile, y encontró que la radiación andaba bastante bien entre las observaciones, que son estas de acá, y el modelo que ella ocupó. En general, las observaciones se ubican dentro de un error del 5% hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Salvo algunas estaciones que se escapan. La que más se escapa, de hecho, es esta que está acá, que es Quinta Normal, que es la que está en Santiago. Y si ustedes se fijan acá, por ejemplo, aquí hay una validación de unos 14 días en Puerto Montt, en que Puerto Montt tiene de todo, ¿cierto? Tiene días nublados, que son estos en que hay poquita radiación. Por ejemplo, aquí está muy nublado, ¿ya? Y el modelo logra capturar muy bien que está muy nublado, pero incluso captura, por ejemplo, cambios que ocurren de una hora a otra, también los logra capturar. Aquí hay un día despejado, estos días de acá son despejados, estos que parecen como una campana, son días prácticamente despejados, y también los captura muy bien. Así que el modelo en general lo hace bien, ¿ya? Y entonces es confiable en las estaciones que están disponibles para medir, y eso permitió que se pudiera hacer este mapa completo de Chile, ¿ya? Entonces ahora les voy a contar una historia, porque yo les dije que Budico el año 74 había hecho este mapa y había dicho que la radiación solar máxima estaba ahí en el norte de África, pero una vez que nosotros empezamos a mirar estos mapas con la Alejandra, nos dimos cuenta que probablemente eso no era verdad, ¿ya? Y ya uno podía escuchar, y se escuchaba más o menos seguido, que el desierto de Atacama era probablemente el lugar con más radiación solar del planeta, ¿ya? Y la pregunta es si eso era verdad o no. Si es que el desierto de Atacama es el lugar con más radiación solar del planeta o no. ¿Ya? Y esa pregunta nos dedicamos a contestar. Entonces, antes de esa pregunta, una historia, ¿cierto? Y la historia tiene que ver con lo siguiente. Durante principios del siglo XX, existían unos científicos que trabajaban en un observatorio que se llamaba el Observatorio Astrofísico Smithsonian, ¿ya? Que era el Astrophysical Observatory, así se llamaba. Y ellos andaban detrás de la siguiente cosa. Lo que querían saber era cuánto era la radiación solar que venía del Sol, ¿ya? Y estamos hablando de principios del siglo, una época en donde no existían los satélites, y como no existían los satélites, no se podía salir al espacio a medir esa cantidad. Había que medirla desde dentro de la Tierra, ¿ya? Pero para medirla desde dentro del planeta, se necesitaban muchas observaciones durante muchos días, ¿cierto?
eh, y ojalá en un lugar en donde el cielo estuviera mayormente despejado, no hubiera muchas nubes, no hubiera mucho vapor de agua, no hubiera muchos elementos que produjeran absorción o dispersión de radiación. ¿Ya? Y entonces, estamos hablando acá de los pioneros de la radiación solar en el planeta, que se llamaban Abbott y Langley. ¿Ya? Y ellos andaban buscando este lugar, y después de darse muchas vueltas, decidieron que un buen lugar para establecerse era el observatorio astrofísico que instalaron en Cerro Montezuma. El Cerro Montezuma es un lugar que está cerca de Calama, y ahí está Calama, y el cerro está como por ahí, está en las inmediaciones de la ciudad de Calama, y ellos se pusieron ahí a recomendación de algunos científicos que consultaron, sobre todo a un argentino. Le preguntaron a un argentino y ese argentino dijo, sí, ahí es un buen lugar, en realidad Argentina es bueno, pero curiosamente dijo, Chile es mejor para medir radiación. El desierto de Atacama es el lugar mejor. Y entonces ellos se establecieron ahí en ese lugar con instrumentos bien antiguos. Entonces, fíjense, aquí hay uno de los instrumentos que ellos pusieron ahí. Este se llama el espectrovolómetro. Y lo que hacía el espectrovolómetro era medir la radiación también longitud de onda por longitud de onda. ¿Ya? Y entonces, lo que iba haciendo este instrumento era... es difícil de entender, ¿ya? Pero básicamente se trata de un prisma que gira. Entonces, ese prisma gira y al girar ese prisma, el detector se va moviendo a lo largo de distintas longitudes de onda. Si ustedes se imaginan, han visto la típica imagen de un prisma, en el prisma los colores se separan. Entonces, si uno quiere medir ahora espectralmente, uno puede hacerlo mediante esta separación de colores, ¿ya? En que uno va iluminando el sensor. Si es que uno va rotando el prisma, uno puede ir iluminando el sensor de manera secuencial sobre distintas longitudes de onda. Y esa iluminación del sensor sobre distintas longitudes de onda hace que uno pueda medir ahora espectros, ¿ya? Y fíjense que Foley, que era el método, la persona que descubrió este método, él fue el que descubrió estas líneas de absorción del vapor de agua, ya que son las mismas que vimos al principio de la clase, ¿ya? Y aquí están nuestras líneas de absorción de vapor de agua, y aquí están también puestas en un gráfico hecho con software que reproduce las condiciones de la atmósfera para distintas concentraciones de vapor de agua. Entonces, por ejemplo, estas líneas de acá, azules, fueron hechas con poco vapor de agua, y la línea gris hecha con mucho vapor de agua. Entonces se nota la diferencia entre tener mucho vapor de agua, la línea gris cubre mucho pedazo del espectro y se absorbe mucha radiación, versus poca absorción en las líneas de vapor de agua. Y entonces, bueno, como se puede distinguir entonces entre la cantidad de vapor de agua que hay solamente midiendo la radiación espectral, quizás este es un método también para medir el vapor de agua, ¿ya? Y así lo hicieron en esa época, también midieron vapor de agua. Foley midió vapor de agua, ¿ya? Entonces se hicieron con este espectrovolómetro. Y curiosamente, bueno, hay una foto de estos caballeros. Ojo que ellos tenían varios sitios, ¿ya? Tenían un sitio en California que se llamaba Table Mountain. Tenían un sitio también, no recuerdo exactamente dónde era, pero se llamaba el Monte Santa Catarina, que era a 6 grados de latitud. Y estaba Montezuma en Chile. Este observatorio de Montezuma en Chile era el observatorio que mejores datos tenía, ¿ya? Eran los datos de mejor calidad. A pesar de que lo que dicen acá es que era un poco decepcionante en verano, porque en verano tenían demasiada humedad en Montezuma. Nosotros sabemos que esa humedad es la humedad del altiplano, del invierno altiplánico. ¿Ya? Esa es la razón de por qué tenían tanta humedad ahí en ese observatorio.
Pero aquí hay un paper del año 1942 en donde estos astrofísicos notan que la atmósfera contiene menos de la mitad o 1 milímetro de agua precipitable en algunas ocasiones muy especiales, ¿ya? Y eso, curiosamente, lo volvimos a ver después en un artículo en que miramos específicamente esos eventos de agua precipitable y encontramos que habían eventos muy, muy bajos, ¿ya? Y los redescubrimos de alguna forma, ¿ya? Pero eso ya había sido dicho por estos caballeros el año 1942. Entonces, bueno, esta era una digresión un poco, porque yo les estaba tratando de convencer de que nosotros queríamos saber si es que en realidad la radiación solar era máxima o no en el desierto de Atacama. ¿Dónde está el máximo de radiación solar en el planeta? ¿Ya? Y es cierto que la Alejandra había hecho su mapa, ¿cierto?, de radiación a partir de su tesis, pero con el mapa de radiación solar que ahora se llama el explorador solar, y ahí uno puede consultarlo en línea y toda la cosa. Con el explorador solar no era posible ver si es que era el máximo del planeta, porque necesitamos toda la radiación, todos los datos de radiación de todo el planeta, básicamente. ¿Ya? Y para eso lo que hicimos fue tomar otro producto, que es un producto de menor resolución, pero ya con nuestra buena resolución espacial que teníamos en el producto de radiación chileno, y mirar para todo el planeta cómo era el balance de radiación en el tope en la superficie, ¿ya? Y si es que acaso el desierto de Atacama cumplía con esas cantidades de superficie, de radiación en superficie. Entonces, aquí les voy a ir mostrando secuencialmente varias curvas, ¿ya? Y son curvas como que en que secuencialmente uno va agregando algunos elementos que absorben o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta curva roja, la primera, es cómo luce la radiación promedio de todo el año por grado de latitud en el tope de la atmósfera, ¿ya? Y aquí se puede ver claramente que tiene un máximo en el ecuador, como habíamos visto, cercano a los 400 watts por metro cuadrado, y en promedio el mínimo ocurre en los polos, ¿cierto? Como 170 watts por metro cuadrado más o menos de radiación. Eso es sin interactuar con nada, ni con la atmósfera, ni con el vapor de agua, ni con nada. Eso es lo que llegaría de radiación si es que no tuviéramos atmósfera. Así sería la distribución de radiación en el planeta. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora uno agrega la atmósfera solamente, pero no agrega ni el vapor de agua ni el ozono, sino uno agrega solamente la atmósfera? Esta disminución de radiación es el efecto de esta dispersión de Rayleigh, ¿ya? Entonces, eh, no es tan grande en las latitudes medias, es grande en el ecuador y también es un poquito más grande en el polo norte que en el polo sur, esta dispersión, ¿ya? Y eso probablemente tiene que ver con este cambio orbital que ocurre entre el verano y el invierno, ¿ya? Ahora, si miramos nuevamente, si le vamos agregando cosas, por ejemplo, ahora le podemos agregar el ozono, ¿sí? Perdón, aquí le estamos agregando el vapor de agua, ¿sí? Si le agregamos el vapor de agua, en el ecuador se reduce muchísimo la radiación, si se fijan, porque hay mucho vapor de agua en el ecuador, hay mucho más vapor de agua en el ecuador que lo que hay en los polos. Así que la reducción en los polos es significativamente menor que la reducción que uno obtiene en el ecuador, si es que uno le agrega vapor de agua. Cada vez nos estamos quedando con menos vapor de agua. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la cantidad que más nos va a quitar radiación? ¿Qué cosa en la atmósfera creen ustedes que es la que más nos quita radiación? ¿O nos va a quitar radiación de la superficie? ¿El ozono? ¿El ozono?
Ahí está el ozono y también las partículas, ¿ya? El ozono parece que nos hubiera quitado un buen poco acá en los trópicos también, en donde parece que llega más radiación ultravioleta, o llegaría más eventualmente, porque la radiación es mayor también, y no tanto en los polos, fíjense, no importa tanto ni los aerosoles ni el ozono en los polos, curiosamente. ¿Qué nos falta que nos quite radiación dentro de todos estos procesos? ¿Qué otra cosa nos va a quitar radiación? Las nubes. Las nubes, ¿cierto? Las nubes no las hemos considerado y ahí es donde va a entrar a tallar probablemente. Ahí está toda la radiación, ¿ya? Ahí está con nubes, sin nubes. Perdón, la línea gruesa ahora, negra, es toda la radiación. Es decir, perdón, no es toda la radiación. Es cuando consideramos el efecto conjunto de todos los elementos que podrían absorber o dispersar radiación, está entonces ahora la línea oscura sólida. ¿Ya? ¿Alguien ve que hay como un cachito así, como un mínimo en el ecuador? ¿A qué creen ustedes que se debe ese mínimo? A la zona de convergencia intertropical, ¿puede ser o no? Sí, justamente en la zona de convergencia intertropical, acá hay muchas nubes, así que llega menos radiación. La zona de convergencia intertropical a todo esto, en promedio, ocurre en el hemisferio norte. Está ubicada en el hemisferio norte la zona de convergencia intertropical y no en el hemisferio sur. Entonces, por eso que se ve ese mínimo acá en el hemisferio norte. ¿Hay otro mínimo que les llame la atención o no? A mí me llama la atención este mínimo de acá. ¿Sí o no? No, ¿a alguien le llamaba la atención otro mínimo? Mejor los dejo a ustedes. No, ese. Ese. Ese le llamaba la atención. Sospechoso, ¿no? Que sea justo el mismo que me llamaba la atención a mí. Sí. Ya, ese es la zona. ¿Se acuerdan que alguna vez lo discutimos cuando miramos los mapas del clima? Discutimos que había una zona en que había muchas nubes en el océano austral. Bueno, la situación es que hay tantas nubes en ese lugar que ese lugar recibe menos radiación que el polo sur mismísimo. A pesar de que en promedio, ¿cierto? Llega mucho menos radiación al polo sur que a esta zona de acá de los 60 grados sur. La disminución de radiación es mucho mayor, muchísimo mayor, por efecto de las nubes, que lo que es en el polo sur. El polo sur es un lugar en donde en general no hay nubes, no hay demasiadas nubes. Así que efectivamente llega más radiación en el polo sur que en esa zona de acá. Es bien triste igual, ¿o no? Profe, ¿cómo se llamaba esa zona? Pongámosle nombre, porque yo diría que es el océano circumpolar austral. ¿Sí? El océano circumpolar austral. Porque es la única zona del hemisferio sur en donde todos los océanos están conectados. La zona entre Cabo de Hornos y la Antártica, por Sudamérica, etc. Y igual, si uno, no sé, si uno estira un poco el gráfico, quizá es la zona de mínima radiación en el planeta. ¿Sí? Es la zona de la mínima radiación en el planeta en promedio de latitud. Ya, pero eso es promedio de latitud, ¿cierto? Entonces, si eso fuera en promedio de latitud, ¿dónde estaría el máximo de radiación solar? Estaría acá en estas zonas de acá, en las zonas tropicales,
o subtropicales, alrededor de los 10 a 20 grados de latitud en cada hemisferio, ¿sí? No estarían en el Ecuador, exactamente, porque a pesar de que al Ecuador le llega más radiación, las nubes hacen su trabajo y tienden como a ecualizar acá esta zona. Como que toda esta zona recibe como la misma radiación, entre menos 20 y más 20 reciben la misma radiación solar, porque las zonas de máxima radiación son también las zonas de máxima nubosidad, por algún motivo. No por algún motivo, es porque así funcionan los trópicos, con este movimiento de la zona de convergencia intertropical, siguiendo un poco al Sol. Entonces, como que se va aplanando la curva, ¿ya? Se va aplanando la curva y eso hace que el máximo no esté en ninguna de esas dos partes. Pero uno puede ahora agregar todos los puntos del planeta, ¿ya? Y fíjense que en la figura final están todos los puntos del planeta, pero están agregados con una cierta escala de colores, ¿ya? De tal forma que los puntos más altos del planeta, están con un azul acá, bien oscuro, y los puntos que están a nivel del mar están con rojo, ¿sí? Entonces, claro, si bien en promedio esta zona es la zona con menos radiación, la parte con menos radiación está acá en el hemisferio norte, ya en que hay puntos que reciben apenas 50 watts por metro cuadrado de radiación. Es horrible. ¿Ya? Y esos puntos están en qué parte? Están a nivel del mar, están en una altura. Están a nivel del mar, ¿cierto? Porque tienen ese color cafecito que indica que están a nivel del mar. ¿Dónde está el máximo de radiación en el planeta, chicos? De acuerdo a este gráfico. ¿En los Andes o no? En los Andes, sí. En los Andes, ¿entre qué latitudes más o menos, Gonzalo? Como por el norte de Chile, entre el -20, por ahí. Lo que Felipe dijo en el chat. Claro, entre menos 20 y menos 33 está Santiago, claro. Santiago está como por acá, ¿no? Está como por acá, Santiago. Entre menos 20 y menos 30, ¿ya? Ese cachito que está ahí. Y se fijan, ese cachito es significativamente más radiación que el promedio de la latitud, ¿ya? Es más radiación que si no hubiéramos considerado algunas de las partículas, ¿cierto? Si hubiéramos considerado el ozono o si no hubiéramos considerado el vapor de agua. Y es porque en realidad prácticamente no hay vapor de agua encima del desierto de Atacama y también está más alto. Entonces hay menos dispersión de Rayleigh también que lo que habría a nivel del mar. Así que este en realidad es el lugar con más radiación del planeta, y está en el desierto de Atacama en Chile, ¿ya? Fíjense que el Himalaya, que son estos puntos de acá, no son significativamente zonas de mayor radiación, no son zonas de muchísima más radiación que nosotros, ¿ya? Y por ejemplo el desierto del Sahara, esas zonas de por ahí del norte de África, que identificaba Budico como las zonas de máxima radiación, tienen por lo menos 20 o 30 watts por metro cuadrado menos radiación que el máximo de Atacama, ¿ya? Por lo menos. Entonces, esto es significativo el cambio, significativamente distinto del resto de la distribución de puntos, ¿ya? También se ve muy bien, muy claramente, que los polos son lugares más altos, ¿cierto? El polo está a 4.000 metros, el plató antártico está entre 3.500 y 4.500 metros, y eso tiene mucho más radiación, recibe mucho más radiación que, las otras zonas del océano sur, por ejemplo acá o acá, ¿sí? Aquí hay otra manera de ver la figura ya con todas con todas sus curvas, ¿sí? Y se ve claramente ahí el máximo. ¿Qué es ese mínimo de ahí? ¿A alguien le llama la atención ese mínimo de acá? Ese mínimo de aquí.
¿O un trópico? O no sé. Ah, está como a 30 grados norte, ¿cierto? Como a 30 grados norte. ¿Por qué podría haber tan poca radiación ahí? Mucha nubosidad puede ser. Mucha nubosidad, sí, puede ser. Pero hay otras cosas más que también echan a perder la radiación. ¿Ya? Y ahí es donde quiero que profundicemos un poco. Ya vamos a profundizar un poco. Fíjense que ese es el mapa de nuevo, el mapa de Budico está arriba, ¿sí? Y el mapa hecho con los datos de la NASA del 2013, que tienen toda la resolución espacial, temporal, y han pasado muchos años, ¿cierto? 40 años de mejora en el producto, muestra esa distribución. ¿Qué similitudes y diferencias ven? ¿Cuáles creen que son las zonas que estaban bien representadas en el mapa y cuáles estaban mal representadas en el mapa? El norte de Chile, por ejemplo, está más representado. Claro, el norte de Chile como que se les había olvidado completamente, ¿cierto? A pesar de que los valores en el resto de Sudamérica no estaban tan malos. O sea, como que esos valores de acá, por ejemplo, en el Amazonas estaban bien, y también frente a la costa de Chile también parecía que estuvieran bien. Al otro lado, en la Pampa no se veía muy bien, la verdad. ¿Ya? ¿Qué partes estaban bien representadas por otro lado? Los Australia, océanos igual estaban mal representados. Por los océanos. ejemplo, igual hay harta diferencia en los colores. Sí, sí, los océanos como que estaban bien mal, ¿cierto? Sobre todo los océanos del hemisferio sur, ¿sí? Como que los océanos en el hemisferio norte no estaban tan mal. Parece que tenían mucha mejor información en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Europa está Creo que sí. súper bien representada, según yo. Europa, Europa está súper bien, pues. Claro, se ve Y súper. África del Norte y Medio Oriente también. África del Norte, Medio Oriente, la India incluso, estaba bien. Em, Estados Unidos no estaba tan mal. Estados Unidos está bastante bien, de hecho. Norteamérica en general, ¿cierto? Incluso con esa bajadita de ahí y todo. Em, Norte de Europa también estaba bien. Entonces, bueno, este es el mapa verdadero, chicos. Y este es el mapa verdadero. Entonces, esas zonas que yo les mencioné, que eran interesantes de mirar, por ejemplo, fíjense acá ese mínimo de ahí. ¿Dónde está en el mapa el mínimo? Es ese de ahí. Es China, chicos. ¿Es la actividad industrial de China o no? Es Wuhan. Solamente el sur de China. Sí, es la zona industrial de China, y probablemente la razón de ese mínimo de radiación tiene que ver con los aerosoles, es decir, con partículas humanas y también naturales. El desierto del Gobi levanta polvo cada cierto tiempo y cubre estas zonas de aerosoles, y por lo tanto se forma una disminución drástica de radiación. Es tan drástica que para, como comparación, ¿cierto? Para encontrar radiaciones menores uno tiene que ir mucho más al norte para encontrar esas radiaciones de esa misma escala, fíjense. Eh, si uno quiere encontrar en promedio la radiación que está ahí en el mínimo, tiene que ir como a 60 grados norte o más. ¿Ya? Y lo más deprimente encuentro yo es que en el polo sur hay más radiación que ahí, solar. Eso lo encuentro bien, bien deprimente. Y ahí se ve también en el gráfico. Ahí se ve súper clara también el océano circumpolar con su mínimo de radiación. ¿Se fijan? Esa zona negra ahí son las nubes alrededor de la Antártica.
ya que muestran un mínimo de radiación. ¿Se recuerdan? El mínimo en el hemisferio norte era sobre el océano, era a nivel del mar, y está ahí, es lo que se llama el Mar del Norte, entre Groenlandia y Escandinavia, ¿ya? La zona de los vikingos, no sé, o de los antiguos vikingos que navegaban por ahí. Esa zona tiene muy poca radiación, ¿ya? Y me da pena también, no sé por qué me da pena que tengan tan poquita radiación. Entonces, si uno va allá como al detalle fino, uno puede empezar a ver cómo es la distribución de nubes, ¿ya? Podemos ser Atacama-céntricos y Chile-céntricos, ya enfocarnos en qué hace que nuestro clima sea tan soleado, pero también podemos empezar a tocar sobre las otras características que vimos de las otras partes. Por ejemplo, la fracción de nubosidad promedio, ¿cierto? Entre 0 y 100. 100 significa que está completamente nublado y 0 es que no hay nunca nubes, ¿ya? Muestra que en realidad hay pocas nubes en la Atacama. En general, hay muy poquitas nubes. Pero eso también lo comparte un poco con el desierto de Sahara, ya con esta zona de acá. Así que eso no es lo que hace la mayor diferencia, probablemente. Fíjense la fracción de nubosidad acá en la zona en la zona circumpolar, altísima. Pero miren acá en el Mar del Norte también. El norte de Islandia, la costa norte de Noruega. ¿Sí? También altísima cantidad de nubosidad. Esto es sobre el océano. Igual aquí no vive mucha gente, ¿ya? Así que no digamos que este es un problema que produce un problema serio a la vida probablemente de las personas, pero tiene que haber la vida marina, la fauna marina debe tener una cierta característica que está determinada por esta ausencia de radiación acá. ¿Ya? Y lo mismo en esta zona de acá. También tiene que haber algún efecto sobre la vida marina, el hecho de que haya tan poca radiación. Mal que mal, el fitoplancton, ¿cierto? Que son las pequeñas plantitas, también se alimentan a través de la fotosíntesis, ya que son la producción primaria, ¿cierto? En el océano. O sea, los primeros seres que proliferan en el océano son el fitoplancton. Así que uno esperaría que hubiera un efecto directo sobre la radiación en la vida marina, al menos acá. Si uno mira otros campos, por ejemplo, si uno mira la columna total de ozono, el ozono es mínimo en los trópicos, ¿ya? Es mínimo en los trópicos y máximo en las latitudes medias, pero como les había mostrado, es máximo en las latitudes medias en condiciones normales, ¿cierto? Sin hoyo de ozono, porque con el hoyo de ozono, la verdad es que es mínimo en las latitudes polares, ¿ya? Y no debiera ser así. El ozono debiera ser mínimo acá en las latitudes tropicales. Ahora, el desierto de Atacama está en una latitud tropical y por lo tanto está también bajo este régimen de poco ozono relativo. Así que hay mucha radiación ultravioleta que llega nomás y que entra a la atmósfera de Atacama, y eso también contribuye a este máximo de radiación. Cuando uno mira ahora el agua precipitable, ¿se acuerdan de este campo que tiene que ver con la columna de agua sobre la atmósfera? También uno nota que en el desierto de Atacama hay muy poca agua precipitable, ¿sí? Y es una de las zonas con menos agua precipitable del planeta, junto con Groenlandia, con el Tíbet y con la Antártica. ¿Ya? Son zonas de muy poca agua precipitable. Y este es un campo interesante. Este campo es el campo de espesor óptico de aerosoles. ¿Ya? Todavía no vemos bien eso de los aerosoles, no lo hemos discutido en profundidad, pero lo que les quiero mostrar acá es que las partículas en la atmósfera también generan un efecto en la radiación. ¿Ya? Y esta cantidad que está descrita acá, que se llama el espesor óptico de aerosoles, es la cantidad de radiación que se pierde en la atmósfera en esa longitud de onda, que es una longitud de onda en el visible, ¿cierto? Estos son 550 nanómetros, son los 0,55 micrómetros, ¿ya? En la radiación visible. Esa pérdida de radiación
por efecto de las partículas, se puede escribir como un espesor óptico de aerosoles. Y ahí ese espesor óptico de aerosoles, en general, en promedio va entre 0 y 0,5. ¿Ya? Y las zonas de China, China en está especial, cubierto. exacto, está cubierto de aerosoles. ¿Ya? Toda la parte también del pie de monte, de los Himalayas, en la India, pero también África y también Sudamérica no deja de ser, y ahí tenemos como 0,25 eh, unidades de espesor óptico sobre la zona del Amazonas, Bolivia, las zonas selváticas o al sur del Amazonas, si ustedes quieren. El Amazonas está un poquito más al norte que el máximo de acá. Estas son zonas, estas dos, la zona de África y la zona de Sudamérica, son zonas de quema de biomasa, donde la gente, lo habíamos discutido un poco, la gente quema las plantas que crecieron durante el año, las queman antes de empezar a sembrar, ¿ya? Y son quemas realmente grandes. Aparte de de la quema estacional, también es deforestación, ¿ya? La manera más efectiva de deforestar para plantar o para generar praderas para el ganado es quemar el bosque, ¿ya? Y esa quema de bosque ocurre estacionalmente, y eso también produce una pérdida de la capacidad óptica de la atmósfera de recibir radiación. Aquí hay un mapa que se llama de color, de real color, ¿ya? O true color, que es como mezclar. Lo que se hace es que se trata de imitar lo que vería un ser humano eh, directamente con sus ojos, ¿ya? Mezclando los distintos canales de un satélite. Entonces, canales cercanos a los conos que habíamos discutido. ¿Se acuerdan que habían 3 conos que tenían distinta distribución espectral? Entonces uno puede mezclar ahora los canales del satélite, que son canales espectrales, y tratar de generar una imagen que parezca como si uno la estuviera viendo con los ojos reales. Y por lo tanto, el humo se ve gris, así como se ve realmente. Y así es como uno vería, quizás si uno fuera un astronauta, como uno vería la Tierra desde el espacio, ¿ya? Parecido a esto. Y ustedes pueden ver cómo el humo de la quema de biomasa se concentra al otro lado de la cordillera de los Andes. Aquí está el altiplano, ¿cierto? Acá está el altiplano, acá están las quemas. Estos son los grandes salares, salar de Uyuni, salar de Atacama. Este es el lago Titicaca, ¿cierto? Aquí se ven los Andes centrales. Y fíjense que la cordillera igual, la imagen no es una imagen nomás, pero yo les puedo decir que la cordillera igual actúa como un cierto biombo de forma de proteger el hecho de que, de que los aerosoles no lleguen al otro lado de Chile. Si no hubiera cordillera de los Andes, estas quemas de acá podrían eventualmente encontrar su camino como aerosoles y taparnos un poco de nuestra radiación en el desierto de Atacama. Y la verdad es que eso no ocurre, ¿ya? Déjenme mostrarles nuevamente el mapa de aerosoles. Fíjense la cantidad de aerosoles que hay en África, en la zona del desierto del Sahara, ¿ya? Estos son aerosoles antropogénicos, pero también son muchos aerosoles naturales, son polvo nomás del desierto. Y bueno, y ese polvo del desierto se levanta con cierta frecuencia y también reduce la cantidad de radiación que llega a la superficie. Así que a nosotros nos protege de esta fuente de aerosoles la cordillera y mantiene nuestro desierto relativamente claro y sin demasiados aerosoles. Así que, tin, 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 volvemos a nuestro mapa original. El máximo de radiación solar en el planeta está en alguna parte en el desierto de Atacama. Ya nosotros escribimos un paper sobre esto. Creemos que está aquí en la cordillera de Domeyko, cerca de Antofagasta, por aquí. ¿Ya? Y en algunos años está por aquí, en otros años que son más secos en el altiplano, está cerca de acá de Cerro Chagnantor en el altiplano. Pero se mueve en esta zona de acá. Ya es el máximo de radiación solar que llega en el planeta. Y es curioso darse cuenta que estos señores astrofísicos de Harvard, ya movidos, que querían medir cuánto valía la constante solar famosa,
llegaron hasta Cerro Montezuma como por datos, así como porque el rumor corría de que esa era una zona con mucha radiación. Y ahí se pusieron. Fin. Eso les quería contar por hoy día, chicos. No sé si tienen preguntas.